Ok, muy bien. Bueno, pues le damos la bienvenida a este seminario y agradecemos la, la, que haya aceptado la invitación al doctor Mario Alberto Magaña Mancillas, que bueno, es una persona pues muy especial para muchos de sus alumnos como yo. Hemos aprendido mucho de él y bueno, pues esperemos que ahora podamos aprender más este día. Em, antes de comenzar, pues daré una breve semblanza del, del trabajo del doctor Magaña. El doctor Magaña es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Sus campos de estudio son la historia social y demográfica de los grupos humanos que poblaron el área central de las Californias durante los siglos XVIII y XIX, así como el estudio teórico de las identidades y memorias colectivas desde la perspectiva histórica. Es investigador de tiempo completo, titular nivel C definitivo en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Cuerpo Académico Estudios Socioculturales, el cual está en consolidación. Es perfil deseable PRODEP vigente y pertenece al Sistema Nacional de Investigación desde 2010, nivel 2, y es nivel 2 desde 2017. Es miembro del Western History Association, de la Sociedad también Mexicana de Demografía y miembro fundador de la Red de Historia Demográfica con sede en México. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros La división de las misiones de la California de 1772, en coautoría con José Alejandro Aguayo Monay, esto editado en el 2020. Indios, soldados y rancheros, poblamiento, memoria e identidades en el área central de las Californias, de 1769 a 1870. La segunda edición es del 2017. Y Población y Misiones en Baja California, estudio histórico demográfico de la misión de Santo Domingo de la Frontera, de 1775 a 1850. Este último libro editado por segunda vez en el 2015. Y bueno, pues cedo la palabra al doctor Mario para esta charla. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Voy a empezar a compartir la presentación. Ustedes me dicen si se está proyectando. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Carolina. En realidad este es un taller que estoy organizando y que voy a impartir, que quería impartir este mes en La Paz, sin embargo, por la pandemia no se pudo lograr. Entonces, lo que les voy a compartir con ustedes sería la introducción de un taller de varios días, centrado principalmente en la historia de vida, desde la perspectiva de la historia oral. Ahorita vamos a ver más detalles. Y bajo la intención del seminario de métodos cualitativos que me invita Carolina, pues es explicarles mi experiencia desde los métodos cualitativos, cómo fue esto de realizar entrevistas por alguien que no estaba encaminado formativamente a la historia viva o a la recolección de información de procedencia oral viva, ¿sí? Entonces, es una serie de reflexiones que he estado haciendo en los últimos años sobre esta parte de mi formación como historiador y que se las quiero compartir a ustedes para ver si les sirve en su formación. Yo me formé como historiador en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, con investigadores que estaban concentrados en el periodo colonial mexicano o novohispano, especialmente el siglo XVIII. Casi toda mi experiencia y mi formación se centró en eso.
en cómo reconstruir la historia de las sociedades en el pasado, principalmente a partir del siglo XVIII, con base en la lectura y análisis de documentos escritos, principalmente en papel, que habían dejado las sociedades del pasado y que habían sido recolectadas o custodiadas en repositorios, archivos y demás. Entonces, mi experiencia de investigación estaba centrada en, como dice Roger Chartier, escuchar a los muertos con los ojos, es decir, leer documentos y a través de la lectura de esos documentos reconstruir las experiencias de vida de las personas en el pasado. Toda una técnica que puede estar centrada desde el positivismo hasta las versiones más radicales del historicismo, pero básicamente eso es el método histórico. Esa es mi formación, me había desarrollado bastante en eso. La maestría que hice en estudios de población estuvo también centrada en este análisis documental de diversas fuentes del siglo XVIII y XIX. Sin embargo, en la maestría me fui dando cuenta de que había unos sujetos o grupos sociales que eran parte de mi investigación, que eran los pueblos originarios, pero al mismo tiempo me empecé a informar de que se consideraban extintos para el caso de Baja California, a eso de 1993-94. Y bueno, me empezó a surgir la intención. En el 97, pero algo que sí aprendí de mi formación, tanto en la licenciatura como en la maestría, es que uno no se puede especializar, hiperespecializar en sus áreas o en sus especialidades, porque eso genera pocas posibilidades de adaptación frente principalmente al campo laboral. Por eso hice una maestría en estudios cuantitativos, a pesar de que venía de una de las disciplinas mayormente consideradas como cualitativas, que es la historia. Hice una maestría en estudios de población en el Colegio de la Frontera Norte con puros demógrafos y actuarios y matemáticos, precisamente para tener mayores herramientas. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta si se van a dedicar a la investigación, y aunque no se vayan a dedicar a la investigación inicialmente ahorita que lo estén pensando, sí tengan en cuenta que hay una posibilidad laboral en el área de la investigación cualitativa, y para lo cual hay que tener cierta formación, una base teórico-metodológica que nos permita hacer esas incursiones. Entonces, en el 97 se me invitó a participar en un proyecto muy amplio que se llamaba Historia Oral de Ensenada, que era un proyecto dirigido por Viviana Santiago, apoyado por el Instituto de Investigaciones Históricas, en el cual se nos contrataron a varios investigadores para realizar investigaciones sobre historia oral, es decir, recolectar información de viva voz de diferentes segmentos sociales de Ensenada, de lo que sería el municipio, de lo que es el municipio de Ensenada, pero principalmente de la ciudad. Esto me permitió enfrentarme, siendo yo un historiador centrado en la investigación documental, enfrentarme a la historia oral y la perspectiva de historia de vida. La historia de vida es básicamente una técnica y se debe dedicar de una perspectiva más amplia, teórico-metodológica, que en este caso sería la historia oral. También se puede hacer historia de vida desde una perspectiva sociológica, y bueno, viene también desde la antropología, aunque sería más bien una etnografía más que una historia de vida.
Entonces, en el 97 empecé a realizar entrevistas con base en la historia oral y la perspectiva de historias de vida. Ahorita vamos a ver las características. En el 99 se publica el libro Ensenada desde la memoria de su gente, en coautoría con José Alfredo Gómez Estrada, donde dimos cuenta de los resultados iniciales de las diferentes entrevistas. En 2005 publiqué Ni muy tristona, ni muy tristona, testimonios de mujeres Paipai y Kumeyaay de Baja California, que fue la recopilación y edición de las 5 entrevistas que realicé a mujeres mayores de estas dos pueblos originarios. En el 2015 publiqué un artículo sobre José Irigoyen, un borreguero vasco en Baja California, como capítulo. En 2018, debido a que se agotó la edición y que había mucho interés por el libro, se volvió a editar Ni muy tristona, ni muy tristona, y de ahí he estado haciendo algunos otros rescates de entrevistas y testimonios que recolecté en 1997. En el 2019, en realidad en 2018, en un congreso en Salamanca, España, empecé a hacer una reflexión sobre qué estaba haciendo yo con las entrevistas realizadas por su servidor desde la perspectiva de la historia oral, pero con una fuerte influencia metodológica de la historia documental o del análisis documental. Y ahí he estado trabajando algunos proyectos. Hay un libro que necesito sacar este año, que es Lucha de Eternidades, Testimonios de César Mancillas Hernández. Estoy trabajando en otro libro que se llama Un vaquero en el observatorio, Testimonio de Tomás Farlo Espinosa. Y para un curso que tomé sobre biografía y biografía cultural, biografía histórica y biografía cultural, estoy trabajando un capítulo sobre el testimonio de Victoria Astorga Bastida, viuda de Eduardo Chan, comerciante. Entonces, estas son las 25 entrevistas que realicé en 1997, grabadas. Aquí hay que tomar en cuenta, y nada más voy a hacer algunas anotaciones muy rápidas sobre las cuestiones metodológicas que hay que tomar en cuenta, las estrategias, la operacionalización de una investigación que tenga que ver con historia oral y entrevistas bajo la técnica de la historia de vida. Para darles una idea, esto implica un taller que hay que dar detalles mucho más concretos. Estas son las 25 entrevistas que en el 97 pude grabar, pude tener una reunión formal de grabación con cada una de estas personas. Lograr 25 entrevistas, 25 entrevistados implicó alrededor de 50 acercamientos a diferentes personas y generalmente el 50% dijo que no, o solo quedamos en la entrevista de acercamiento que no se graba, sino simplemente se hace una plática para explicarles el proyecto a las personas, y muchas veces hay intercambio de información, pero como no se graba, no se deja esa información, salvo en los cuadernos de campo del proyecto de investigación. Entonces, esto es importante que tomen en cuenta. 25 entrevistas grabadas en realidad probablemente impliquen 50 contactos formales para tener 25 grabadas. Esto implica alrededor de 75 contactos diversos para lograr unas 50 contactos formales, para lograr unos 25 entrevistas grabadas, debidamente grabadas en 1 o 2 sesiones. Y eso acumulen ustedes el tiempo de transcripción, que eso va después. Aquí nada más estoy mostrando el procedimiento de grabación, de acercamiento, contacto, formalización y grabación de las entrevistas. Muchas de ellas pues, todavía siguen sin ser publicadas de manera completa. Ok.
Entonces, por eso les decía, hubo la necesidad de hacer este trabajo. Yo no tenía trabajo, entonces se me dio la oportunidad y la aproveché. Básicamente la historia oral es como una encrucijada, es un punto de contacto, intercambio entre historias y las demás ciencias sociales, visto desde la historia social, principalmente y con influencia de la antropología, etnografía y la sociología en la Escuela de Chicago a través de las entrevistas semiestructuradas. Esto es importante tomarlo en cuenta porque las técnicas que trabaja la historia oral proceden básicamente de la antropología y de la sociología. Las técnicas. La perspectiva es de la historia oral y proviene de la historia social. Esto es importante tomar en cuenta cuando uno hace transdisciplina o hace trabajo multidisciplinario, pero con el mismo investigador, no que sea un grupo multidisciplinario. Entonces, hay que saber desde dónde proceden las perspectivas y las técnicas para saber qué estamos jalando al momento de usar la técnica. La historia de vida en realidad es una técnica que abreva un poco de la sociología y un poco de la antropología, pero está centrada en la entrevista a profundidad semiestructurada, ¿sí? Bueno, lo importante de la historia oral es que es la revaloración de las fuentes orales, pero sobre todo la construcción de la misma por medio de estas entrevistas, ya sea por entrevista semiestructurada o estructurada, pero son básicamente entrevistas a profundidad. No son entrevistas temáticas, aunque se pueda hacer historia oral con entrevistas temáticas. Esto es lo que menos se recomienda porque precisamente el acercamiento desde la historia oral y por tanto de la historia de vida nos permite mayor recolección de información sobre la vida cotidiana y diferentes aspectos culturales, sociales y de subjetividad en los individuos que otros tipos de técnicas, especialmente la de una entrevista temática. Por eso mi énfasis desde la historia de vida, desde una perspectiva de historia oral. Dice Jorge Aceves, aquí se me olvidó poner la cita, con frecuencia su método se convierte en una técnica de investigación, más que productora de conocimiento científico, a veces solo es una constructora de fuentes. Eso son diferentes etapas de la investigación, es otra de las características de la historia oral, es que se hace una investigación para obtener información, pero también al recolectar tal cantidad de datos, esto nos permite después construir fuentes. Es importante tomar en cuenta que los relatos de vida y las historias de vida también son un espacio común de diálogo y discusión entre sociólogos e historiadores orales. No puedo negar que hay una serie de críticas a la historia oral por el ámbito de la subjetividad que está manejando. Sin embargo, me parece que para ciertos métodos cualitativos y para ciertas investigaciones cualitativas donde la fuente de información solamente se puede entender a través de la propia subjetividad del informante, no creo que haya otro mecanismo mejor para poder tener información sobre eso. Por ejemplo, conozco muchos documentos donde hay información sobre comida en el siglo XVIII. Sin embargo, y ahorita lo vamos a ver al final de la sesión, cuando se le pregunta a los testigos y cuando hay ciertas características y se llegó a cierto nivel de confianza, el entrevistado te puede dar información sobre cuestiones muy sutiles, muy subjetivas, como el gusto, como la sutileza de la textura de algunas cosas, ¿no? Eso es muy poco probable encontrar en documentos, porque los documentos generalmente son informes oficiales, formales, para informar a alguien más.
sobre ciertas circunstancias. Y la parte de la vida cotidiana, de las sutilezas de la vida, no son de interés de instituciones desde el siglo XII en adelante. Entonces, y más con la modernidad, esto simplemente no era importante. Por eso también es importante el trabajo de la historia oral. Ahora bien, ¿qué es historia de vida? Jorge Aceves la señala como es el relato autobiográfico del sujeto entrevistado o informante clave de una investigación. Además, el resultado de un trabajo de investigación y análisis por parte de la investigación, del investigador y también del informante. Es decir, la historia de vida es una entrevista que realiza un investigador a un informante buscando reunir la mayor cantidad posible de información sobre la vida de ese informante, no para hacer su biografía, ¿sí? En el sentido estricto. Esa es otra rama de la historia social, que es hacer biografías históricas. Aquí lo que se busca es a través de este relato de la vida del individuo, nos pase información, nos comparte información de su vida cotidiana, que si lo trabajamos de una manera temática o si lo trabajamos desde una temática institucional, generalmente el informante decide que esa información no es importante y entonces pone un bloqueo a la hora de la entrevista. Cuando uno hace un relato de historia de vida, cuando uno hace una entrevista de historia de vida, por ejemplo, yo lo que recomiendo es empezar con sus datos biográficos, o sea, de quiénes son sus papás, si recuerda los nombres de su abuelo, qué posición tenía dentro de los hermanos, si eran varios hermanos, si era la primera, la tercera, el cuarto, y de ahí empezar con preguntas desde su niñez, es decir, desde el recuerdo más antiguo que tenga en su ámbito familiar, y de ahí empezar a hacer preguntas sobre el entorno de eso, de cuál es su recuerdo más antiguo, de cómo era ser niña en tal comunidad, con qué jugaba, y de ahí se puede uno ir desplazando hacia preguntas mucho más complejas sobre la interacción con adultos, la interacción con instituciones, perspectivas de vida, cómo se veía la ciudad de Ensenada desde la comunidad X, siendo usted niña, etcétera, etcétera. Entonces, no es que vayamos a hacer un relato autobiográfico per se, es decir, no es que busquemos hacer una biografía. Esto puede ser un resultado si se hace una historia de vida bastante bien hecha, ¿sí? Pero la intención más bien con la técnica de historia de vida desde la perspectiva de la historia oral es hacer una entrevista semiestructurada, abierta, de diálogo, en que nos permita reunir la mayor cantidad posible de información subjetiva sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana de ese individuo. Y lo más fácil, lo que funciona mejor para llegar a esa empatía es que lo hagamos a través de preguntarles sobre su vida, sus situaciones personales. Entonces, Jorge Aceves dice, una historia de vida es un método de la historia oral donde se lleva a cabo una crítica y contextualización del relato autobiográfico para realizar un análisis del contenido del relato testimonial y analizar relaciones establecidas entre el informante y el investigador. Muchos investigadores consideran que las entrevistas o los testimonios obtenidos bajo la perspectiva de historia de vida, de historia oral con la técnica historias de vida, son testimonios en coautoría, ¿sí? Esto es una discusión que podemos dejarla para otro momento, pero lo que sí es importante que tomen en cuenta es que las entrevistas realizadas buscando a reconstruir las historias de vida, es importante que haya química, que haya una
acercamiento y una empatía con el entrevistado, el informante, para que realmente se pueda hacer una buena historia de vida como fuente, como base de información para después hacer análisis de diferentes cosas. Un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es la oralidad. Estas investigaciones se construyen en la oralidad, es decir, es una persona platicando con otra persona que son grabadas y después la grabación se hace una versión etnográfica y podemos trabajar ese documento como documento, pero siempre debe estar presente que una de las riquezas de esta técnica y de esta perspectiva es la oralidad. Sobre todo si ustedes van a trabajar con grupos como los pueblos originarios o grupos que vivan en las zonas rurales, donde tienen prácticas culturales diversas, donde tienen diferentes aspectos de calor en el lenguaje o de conceptos muy propios de su cultura agraria o de cultura urbana o de cultura obrera. Esto es muy importante porque ahí también hay información que deben de rescatar y no se debe de perder. Entonces, es importante la oralidad, se analicen estas de los diálogos expresados de viva voz. Existen algunas otras fuentes históricas que proceden de origen orales, pero siempre hay que comprender el contexto histórico. Entonces, la historia oral como investigación es la presencia de la relación, es importante la presencia de la relación existencial cara a cara en el espacio y tiempo del informante y del investigador o investigadora con sus sujetos de investigación. Entonces, no confundir biografía o autobiografía con un relato o narrativa biográfica. Hacemos una entrevista desde la historia oral con la técnica historia de vida y eso nos genera un documento que es una fuente que pudiéramos construir como biografía, pero más bien es una narrativa biográfica. Entonces, la representatividad es un asunto que no nos debe causar problemas, pero tampoco la debemos de dejar de lado. Debemos de explicar muy bien cómo llegamos al entrevistado y por qué es importante esa entrevista y qué tanta representatividad cualitativa tiene referente a su comunidad, ¿sí? Eso es con una serie de pasos que hay que tomar en cuenta desde el proceso de investigación. Por eso les decía, aproximadamente 75 contactos informales me llevaron a 50 contactos formales que me llevaron a 25 entrevistas grabadas, ¿sí? Ahí se puede armar la justificación de la representatividad cualitativa. Y lo más es una serie de críticas que tienen que tomar en cuenta es que la fuente de investigación, una entrevista construida entre dos sujetos desde sus subjetividades y por sus subjetividades en un tiempo y espacio históricamente determinados. Hay muchas críticas en ese sentido de que no estamos construyendo conocimiento científico, pero la verdad es que sí se está haciendo, pero desde un mecanismo donde la subjetividad es mucho más importante que la objetividad positivista. Nada más para ir cerrando, hagamos historias de vida, hagamos fuentes orales. De Miguel, un investigador español, dice: una historia de vida es una narración de la vida de una persona contada en una serie de conversaciones o entrevistas habladas. En ambos casos, escrito u oral, se supone que la descripción es verdadera, pero la autobiografía es en realidad una historia que nunca puede ser completada, ¿sí? Porque no podemos ir después de la muerte de la persona para decirle, bueno, dame tu última versión. Lo que se investiga es la forma en que las personas dan sentido a su vida, así como la relación entre sociedad y su vida, oralmente y en un texto. Una de las cargas fundamentales es que es una forma, aunque podemos tener una serie de dudas sobre
si realmente le estamos dando voz a los sin voz y toda esta discusión desde los estudios de la subalternidad, pero desde la sociología de la historia oral, también hay una serie de cuestionamientos y de reflexiones, pero es importante tomar en cuenta que generalmente, por eso es una de las influencias de la Escuela de Chicago en la sociología, es que realmente sí le damos voz a las personas sin voz, pero más bien yo diría que le damos la oportunidad a otros de conocer el testimonio de personas con las cuales es prácticamente imposible que tengan acceso. En el caso de Ni Muy Tristona, Ni Muy Tristona, 4 de las señoras ya fallecieron, entonces prácticamente es imposible que ustedes puedan tener una interacción con ellas. Pero además algunas de ellas vivían en comunidades muy lejanas, que su acceso era muy complicado, entonces también es una forma de mantenerlas presentes y que puedan intercambiar con otras generaciones su voz y su vida. Entonces, hay que tener una construcción desde la entrevista historia oral, que es importante tomar en cuenta. Hay una serie de técnicas muy específicas de cómo acercarte. El primer acercamiento que no se debe de grabar, el primer acercamiento formal que tampoco se graba, y una serie de acercamientos que son muy importantes. Les recomiendo leer a Graciela de Garay, esa ya les dará mucho más cuestiones prácticas, ¿no? De poder entender cómo elaborar una entrevista. Definitivamente hay que tener sensibilidad, hay que saber acercarte a las personas para poder entender algún acercamiento y que la entrevista fructifique. Antes de cerrar, para poder dar oportunidad a algún cuestionamiento, quería leerles parte de la entrevista a Francisca Ochoa Montaño, que está publicada y que para darles una idea, va a ser 2, 3 fragmentos para que nada más tengan una idea. Esta ya es la entrevista editada, ¿sí? No es la entrevista etnográfica. Y aunque tengo el video de esta entrevista, mis habilidades técnicas no me han permitido sacar un videoclip de esto, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿eran también de aquí de San Isidro, sus papás? No, dice ella, por allá de otra parte, por allá, por ahí le dicen Dolores. Eran Paipai los dos. Mi papá era Paipai también. Ahí en el rancho había muchas frutas, muchas, y ahí se acabó. Las crió a mi papá una señora. Las crió a mi papá una señora. Lo crió a él y por eso le quedó en el rancho ese. Sí, la señora es de ahí, pues. Se quedó. Se murió la viejita y lo dejó todo. De ahí tiene muchas frutas, pues. Árboles frutales, ya se acabaron. Y ahí estamos los que quedamos, ahí están. También nomás estar criados. Ahí el rancho, pues, de Dolores. Mi mamá venía porque mi papá es de ahí, pues, de San Isidoro. Yo desde ahí iba a ayudarle. Me llevan chiquilla, pero me acuerdo bien de ahí. Un ranchito muy de a tiro ahí. Yo soy la más grande, no más. El más chico está arriba en la colonia, en Valle de la Trinidad. Agarró para allá y ya no volvió para acá. Mi hermano se llama Enrique Ochoa Montaño. ¿Cuántos hermanos fueron? Casi ni me acuerdo. Eran como 10, u 8, o 9. Por ahí, no sé. ¿Cómo era la casa de sus papás? Antes nosotros, la gente, se muere uno ahí. Tiene que quemar la casa, toda la ropa, todo lo que tiene la gente, trastecito, una olla de barro, algo la quiebra y cambia por ahí en una rama abajo y así. Así estábamos, así hacen. Y aquí vivió su infancia cuando era niña, en San Isidoro. Me fui pasando más grande, de vieja, salí de allí. Risas. No quiero dejar mi tierra, pues. Ahí hago de todo, tierras y sembraba, gallinitas, y todo levantábamos de todo.
Trabajo con palas, adones, de todo. Hachas y todo trabajo yo. Tiene tierra buena, ahí sembrada. Mi papá sale a trabajar a otra parte y yo soy mayor, pues, y yo trabajo ahí. Cuando fui mujer mayor, nosotros trabajamos. Sembrábamos, sí, pero todo sembrado y lo dejaba trabajar mi papá y nosotros quedábamos ahí. Mi papá trabajaba aquí vaquereando, lanzando novillos, broncos, todo, por allá en el trabajo. Mientras nosotros nos cuidábamos, levantábamos calabacitas, levantábamos de todo. Ahí vendíamos y comíamos. La cosecha no la vendíamos, pero cuando hay tiernitas, calabacitas, elotes, ejotes, eso sí vendíamos. Aquí en Valle de la Trinidad, sí. Aquí va la gente a comprar nomás así. Sembrábamos maíz, calabacitas, todo eso pues, y frijolitos, ejote. No levantábamos mucho tampoco. Así comíamos, nada más para comer, no más. Había muchas frutas, uvas, manzanas, granadas, duraznos. Antes siempre había gente aquí y se acabaron todo casi pues. Entonces, les dejo aquí por si hay preguntas, dudas. Hay toda una serie de técnicas y de recomendaciones prácticas, pero eso nos llevaría a todo un taller de una semana, porque sí hay que trabajar con muchas sutilezas de saludo en los pueblos originarios de Baja California. Si uno va a acercarse a una mujer mayor, uno no extiende la mano, por ejemplo, uno espera si la mujer mayor te extiende la mano, uno contesta el saludo. Con los jóvenes es diferente, pero hay muchas sutilezas del trabajo, de la entrevista. Ya consiguiendo la entrevista y empezar la grabación, también hay una serie de recomendaciones que es muy importante, que se pueden sintetizar básicamente en que uno tiene que ser muy respetuoso de la persona, de la cultura, de la idiosincrasia, de las formas de ser de la otra persona para poder realizar una entrevista desde la historia oral con la técnica de la historia de vida que se pueda convertir en una fuente de información que les permita tener mucho donde poder hacer análisis diversos. Con el fragmento que les mostré, se puede hablar sobre relaciones familiares, sobre las relaciones laborales, sobre la cuestión de la comida, de la producción agrícola, de muchas cosas que hay ahí. Hay otros relatos sobre fiestas, sobre el amor. Es maravillosa las expresiones que tenía doña Panchita respecto a su marido, que era una esfinge, no hablaba, no se movía, ¿no? Entonces era una situación muy interesante, pero hay que tener mucha dedicación para hacer este tipo de técnicas. No es difícil, no es complicado, es prepararse muy bien y tener todas las herramientas a la mano para saber qué hacer en caso de una situación diversa. Cuando uno es investigador cuantitativo o colonialista, pues uno se enfrenta a documentos que nunca le van a hacer una mala cara o que no te van a hacer una expresión o que con un recuerdo que tú provocaste se van a poner a llorar. Eso sí sucede en las entrevistas de historia de vida, precisamente porque uno entra en su vida, en su subjetividad y uno mueve cosas. Y ahí hay que tener mucho profesionalismo para poder hacer este tipo de técnicas de investigación que les recomiendo experimentar en algún momento de su formación porque les va a dar una cáliz en su formación mucho más humana de lo que puede hacer otro tipo de técnicas de investigación. Lo dejo ahí por si hay preguntas, intercambios y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Así es, entonces pues pasamos a la parte de preguntas, ya más en el mood de la charla. Entonces, si alguna de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, igualmente puede abrir su micrófono o en el chat. Aquí hay una. Dice, querido Mario, muchas felicidades por tu gran trabajo. Quisiera preguntarte qué historias sobre qué temas que aún no has escrito tienes interés en escuchar y documentar de nuestra querida Nelly Calderón. Está apagado el micrófono. Sí, precisamente antes de jubilarme, lo que estoy tratando de hacer es rescatar y hacer difusión de las 25 entrevistas que realicé en 1997 para que sean fuentes de información para otras personas. No estoy haciendo entrevistas, pero sí quiero rescatar toda esa información porque hay muchos aspectos que cuestiones tanto políticas, humanas como socioculturales que me parece importante rescatar. Estoy tratando de rescatar las versiones masculinas, por ejemplo, de la visión de los pueblos originarios. Tengo varias entrevistas con Pai Pai, Quiliwa y Kumiai. No quiero hacer la versión ni muy tristón, pero sí la versión masculina. También el rescate, por eso estoy interesado en el texto de Tomás Farlow Espinosa, la vida de los vaqueros en Baja California, que fue muy importante hasta los 70s del siglo XX y que está muy poco trabajado, salvo lo que está haciendo Josué Beltrán desde Tijuana sobre la cultura vaquera, la vaquereada. Yo quiero rescatar a los viejos vaqueros, lo que él llama el vaquero completo. Yo entrevisté a varios vaqueros completos, entonces sin saberlo, en ese entonces no lo sabía. Hoy, gracias a Josué Beltrán, sé que son vaqueros completos y también eso quiero rescatarlo. Hay mucha información de cuestiones de vida cotidiana, de las fiestas, de las interacciones, relaciones personales, que son muy interesantes, ¿no? Y que serían importantes que se rescataran. Una pregunta ahí, ¿qué es un vaquero completo? El vaquero completo es, según lo que entendí con Josué, es que puede hacer todas las técnicas que necesita un vaquero arriba en la sierra para controlar el ganado. Y eso se refleja actualmente en los vaqueros que hacen todas las artes dentro de un rodeo. Pero originalmente tiene que ver con el vaquero que podía lazar, que podía controlar el ganado, errarlo, marcarlo, hacer muchas cosas allá arriba y que eso se daba con la experiencia. Y generalmente el vaquero completo podía estar arriba solo con el ganado, cosa que era peligrosa. De hecho, ahí, bueno, un comentario. Recuerdo que, bueno, con mucha generosidad nos prestaste unas 2 entrevistas a una alumna y a mí para empezar a trabajar sobre, sobre un poco de la cocina de Santo Domingo, me parece. Y y una de las cosas que identificábamos era precisamente, me llamó a mí la atención, que era
cómo se alimentaban, ¿no? Los vaqueros, ya viviendo en la sierra, estando allá. Y eso está muy interesante porque ellos hacían sus tortillas, ¿no? De hecho, es bien interesante porque yo lo he visto con cocineros y con otros varones que van a cazar, que en el aire, bueno, en cuestión de la gente que caza, en el aire libre, al aire libre cocinan y comen y hacen esta parte, ¿no? Pero ya en la parte doméstica no. Entonces, eso ya se lo dejan a las mujeres y demás. Y como que esta parte de saber cocinar no está como reconocida ni por ellos mismos, más que una cuestión que tienen que sortear cuando salen, ¿no? Y en el caso de los cocineros sucede algo semejante. Casi siempre el cocinar es en el trabajo, en el restaurante, en el changarro, donde sea, pero no en la casa, ¿no? Entonces, esa parte como que va muy ligada con el género en cuestiones de qué es para ellos cocinar o reconocer el cocinar, ¿no? Sí, pero a mí me parece que ahí hay una sutileza que habría que analizarla más en los testimonios de los varones, que te digo, no he podido trabajarlos como yo quisiera. La sensación que yo me quedé es que no hay un cuestionamiento, es decir, no decir que, pues es que como estoy trabajando y no me pude traer a la señora, yo me tengo que cocinar. No, era como automático, o sea, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que tener una estrategia así y así, porque esa es mi función. O sea, no es, no hay, y en cambio, bueno, pues cuando se regresan a su casa es otra cuestión. Habría que ver, porque no sé qué tan seguro, en el caso de los pueblos originarios, esto funcionaba así. En el caso de Doña Flora, queda muy claro cuando ella dice, muy orgullosa, dice, es que yo tengo mi pensión, ¿no? Entonces y la gente dice, ¿y tú a dónde vas? No, pues yo voy a cobrar. ¿Y de qué cobras? Pues yo sabré, ¿no? Y ella luego me explica, ¿no? Pues es que yo durante muchos años, 20 o 30, me levanté en la madrugada a hacerle el lonche a mi marido, y entonces cuando fallece mi marido, pues a mí me toca la pensión porque yo todas las mañanas me levanté a hacerle el lonche a mi marido. Pero digamos, en Los Vaqueros hay una serie de narraciones sobre cómo cocinar sin estar al cuidado de la comida, que eso me parecía interesante. Es decir, en un despoblado hacían un fuego, dejaban que amainara, que quedara la pura brasa, ponían la olla, o sea, un asado, un guisado con todo al mismo tiempo, y lo dejaban a cocimiento lento, porque en la madrugada hacían esto, lo dejaban, se iban al trabajo de verificar el ganado, arrearlo o marcar o lo que sea, y ya cuando regresaban al atardecer, pues ya el cocido ya estaba, ¿no? Y entonces ellos ya llegaban a cenar, lo que implicaba una comida al día, ¿no? Y todo lo que implicaba llegar, sobre todo con Aparicio, don Aparicio, me llamaba la atención esto de los vaqueros más experimentados que tendían a irse solos, ¿no? Con todos los peligros que esto implicaba, porque podía provocar un incendio, se les podía caer el caballo encima, o sea, muchas cosas que uno ya no comprende de una práctica laboral de alto riesgo como es la de ser vaquero. De hecho, bueno, nada más para ir terminando esto, pero sí me parece interesante, es que yo creo que una de las formas en las que se ve esto es la misma concepción del cocinar para ellos y también hasta los aprendizajes, ¿no? Que muchas veces los aprendizajes son, como decían las señoras, viendo. Entonces, así se hace. Y de hecho, la experiencia que hemos tenido en algunos lugares como ahorita que estamos empezando a explorar ya el Rosario, todas estas técnicas de cocción que son así, ¿no? Que son de dejarlas y casi casi la comida se hace entre comillas sola, como las barbacoas, ¿no? Las barbacoas,
hasta las técnicas y lo que se utiliza ya aún en un medio doméstico son las que se usaban afuera, ¿no? Entonces, a campo abierto. Entonces, yo creo que esa es un área que, que se puede ir trabajando, pero sí, sí es bastante interesante. Entonces, ojalá sí puedas continuar con la parte de explorar esto en lo masculino, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más con Aquí alguna duda. está José Antonio Tascón, que dice, ¿qué opina acerca de la capacidad literaria, sintaxis y redacción que debe tener el investigador para transcribir de manera óptima las entrevistas y transmitir de manera vivencial la información recogida? Esto es toda una discusión y es en realidad en este curso que estoy armando una sesión de un día completo es de cómo editar una transcripción estenográfica. ¿Sí? O sea, uno graba la entrevista y luego se hace una transcripción estenográfica, es decir, exactamente lo que se está diciendo, las ausencias, los ruidos, todo se graba, se transcribe. Y a partir de ahí se edita. Yo tengo una discusión muy dura con ciertos colegas, sobre todo de la historia, que ellos piden que edites, que se hable en buen castellano. Entonces, eso a mí la última vez que me lo dijeron provocó una crisis casi institucional porque me pareció una falta de respeto a los entrevistados. O sea, ¿cómo voy a corregir la sintaxis, la forma de expresión de doña Panchita si ella nunca estudió el castellano? Ella lo aprendió de interacciones con mestizos, ¿no? Con rancheros. Ella, su lengua original era el paypay. Entonces, obviamente tienen una serie de características propias de la forma de hablar el castellano. Entonces, precisamente editar y hacerla que hable como buena castiza de Madrid, pues me parece una aberración de construcción de conocimiento. Lo que uno debe hacer es una redacción que permita al lector tener idea de esa oralidad, ¿no? No quitar las muletillas, no quitar, porque proviene precisamente de la oralidad. Entonces, sí es mucho trabajo, no le voy a negar, sobre todo si uno trabaja con comunidades rurales o pueblos originarios, porque generalmente tienen otra lengua original de expresión. Entonces, es mucho trabajo, pero creo que vale la pena y sí hay que mantener la postura de que esa es parte de su herencia y esa es parte de la riqueza cultural de Baja California, de que tenemos diferentes formas de expresión al momento de una entrevista. Bueno, y aquí hay otra pregunta de Eric Ocon. Dice, al trabajar con personas para hacer trabajo de campo, ¿qué debe cuidar el investigador? Todo es muy, o sea, todo, o sea, desde cómo te presentas, desde cómo llegas. O sea, si tú llegas en una Lobo Raptor hasta a una comunidad original, pues es muy agresivo. Si llegas con sombrero, a mí me lo dijeron una vez, fui a visitarlos a los de San Antonio Necua, fui de visita, no fui a trabajo de campo ni nada, y llevaba un sombrero y Anselmo Domingo me dijo, ¿qué? ¿Te crees hacendado o qué? ¿No? O sea, ese tipo de cosas no son menores. Hay una serie de cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta. En Santa Catarina, buscando a un entrevistado, fui con una hija para preguntarle si estaba trabajando en el campo o no, y la hija me regañó y me dijo que qué hacía la UABC ahí,
que la UABC tenía años explotando el conocimiento de los indígenas y que no daba acá. Y me regañó durante media hora. Entonces yo nomás puse cara de regañado y acepté lo que no me correspondía, pero como iba también de la misma institución, pues no hay de otra. O sea, tiene que ser uno muy susceptible a cómo están las circunstancias, cómo debe uno. Y lo mayor, creo que el mayor recomendación que puedo hacer es en trabajo de campo, sobre todo en zona rural, con pueblos originarios, con minorías, es que debes ir en una actitud de humildad y respeto. O sea, vas a tratar de entender y de capturar su testimonio sin imponer absolutamente nada, sino ya con la confianza y con la interacción poder llevar la entrevista lo mejor posible. Pero imponer temáticas, imponer perspectivas, hacer cuestionamientos, interrogar, es lo peor que se puede hacer en un trabajo de campo. Se tiene que construir la confianza para poder hacer una buena entrevista. Si no hay confianza, como me sucedió con Mariana Zazueta, a todas mis preguntas me decía sí, no, sí, no, sí, no. ¿No? Y pues no hubo manera en que pudiera yo establecer un diálogo con ella y por tanto la entrevista pues no tiene gran valor. Entonces creo que eso es lo más importante. Por más preparado que estén, el campo siempre le pone a uno una revolcada. Nada más para terminar con esto, una pregunta. En el caso de cuando hay un informante o alguien que puede, bueno, que podría ser un informante, alguien que pudiera darnos mucha información y que no quiere acceder a ello, no quiere, bueno, no, más bien no quiere participar y esto, ¿qué podemos hacer ante esta frustración? Nada, llorar, llorar y llorar, como yo he llorado por no haber podido hacer un diálogo con Mariana Zazueta, o llorar por no haber aprovechado las oportunidades de haber entrevistado a Cruz Uchurte, de no haber entrevistado a alguien más por mis propios prejuicios, ¿no? Eso no puede uno ir más allá de lo que ellos te permiten. Lo que sí vale la pena es construir una buena relación muy clara. No somos amigos, no es de simpatía, sino de empatía. Y ahí construir la entrevista. Y sí, hay momentos en que tú dices, es que él o ella es la informante. Y él o ella te voltea a ver y dice, pero tú no eres el que me vas a capturar la información. Y no hay más. O sea, puedes intentar una segunda vez con cierta distancia temporal, que me sucedió con doña Flora, por ejemplo. La primera vez yo no quise entrevistarla porque no sentí que había esto. Y la segunda vez fue una entrevista maravillosa, ¿no? Entonces, esas son las oportunidades, hay que estar listos, hay que estar preparados y también para que no se den. Así es. Bueno, pues no sé si hay alguna otra participación. Eh, ok, bueno, entonces procedo a leer la constancia que hacemos llegar, queremos llegar por correo, ahora ya con toda esta cuestión digital al doctor Mario Alberto Magaña. Y pues nada más que agradecer toda la gentileza y y pues el interés, ¿no? Por participar en este seminario y compartirnos todas estas experiencias. Oye, Caro, Sí. antes, nada más, a los que les interesan mis textos, en mi cuenta de ResearchGate están de acceso libre, ¿no? Entonces ahí los pueden bajar. La primera y la segunda edición
ni muy tristona, Mm, el testimonio de de José Irigoyen y un fragmento de César Mancillas. También está el artículo que publiqué en Brasil sobre estas reflexiones sobre qué hacer con las entrevistas siendo historiador. Y ahí voy subiendo lo que voy publicando o voy compartiendo. También ahí hay información cruda que le llaman en inglés draw data, que son apuntes y cosas que yo ya no voy a utilizar y que las estoy subiendo para facilitarle a los estudiantes acceso. Acabo de subir datos sobre vaqueros que mm. recolecté de San Diego Historical Society y que ya no voy a usar, entonces los digitalicé y los subí por si les interesa. Muchísimas gracias. De hecho, pues ahí está la generosidad. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues damos lectura a la constancia. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Enología y Gastronomía, otorga la presente constancia al doctor Mario Alberto Magaña Mancillas por su valiosa participación como ponente en el Seminario de Métodos Cualitativos de Investigación con la conferencia titulada eh, Historia de vida, de la anécdota a la biografía, está, bueno, acortado, llevado a cabo del 23 al 26 de agosto del 2021. Ensenada, Baja California, 24 de agosto del 2021, por la realización plena del hombre, firma el maestro en administración Alejandro Jiménez Hernández, director de la facultad. Pues muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. No, a ustedes por su paciencia y a ti por permitirme compartir esta parte. Y bueno, si les interesa, yo voy a seguir construyendo este taller que probablemente va a terminar como un taller de una semana y luego pues se los comparto para los que Claro que tengan sí. interés. De hecho, sí, estaría muy bien. Estoy pensando invitar para que nos des el taller, ¿no? Sí, Estaría muy porque padre. hay partes que son muy técnicas y que se necesita señalarlas, ¿no? Como cómo Ujú, prepararte a la entrevista, qué hacer durante la entrevista y luego cómo transformar, eso es lo que estoy trabajando ahorita, cómo transformar la entrevista en un documento, en una narrativa biográfica. mm, ok. Y en eso sí estoy trabajando y estoy viendo cuestiones teóricas y prácticas. Entonces, Sí, cuando lo tenga, te lo comparto y ya platicamos. claro que sí, por supuesto, para jalarlo a la alimentación. Ah, y a quien quiera también, a quien quiera. Sí, De hecho, porque yo, sí, como sí. la otra vez que platicamos acá en Mexicali, tengo muchos datos sobre alimentación que yo no trabajo, los tengo ahí acumulados porque soy un historiador cucaracha de archivo, pero en algún momento te los quiero reunir y ver si se puede hacer algo. Sí, claro. De hecho, creo que ojalá algún día se haga realidad esto de trabajar con la historia de la alimentación de Baja California, ¿no? Así es. Ok, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu generosidad nuevamente. No, al contrario, Gracias. muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos los participantes. Nos vemos mañana en lo que resta del seminario. Muchas gracias.